Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con ustedes acá para que estudiemos juntos la palabra en cosas que nos vienen a ser de bendición más adelante. Existe para nosotros los latinos, los venezolanos, algunas costumbres, algunas expresiones que nos llaman por demás la atención. Hay mucha gente que comienza como a hacerse un análisis a sí mismo y llega a decir, bueno, me canso de hacer esto, me canso de hacer ello, hago lo otro, pero no avanzo, no crezco, no prospero. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y hay una expresión muy venezolana cuando decimos, ¿será que estoy empavado? ¿Será que hay alguien me hizo una cuestión por la cual estoy así? Y empieza mucha gente a verlo de esta manera. Sin embargo, yo quiero en esta hora que nosotros, en base a esta pregunta, dale este tema, en base a esta pregunta, ¿por qué no prospero, no avanzo, no crezco? ¿Qué cosas suceden que no me permiten ir avanzando como quisiera, verdad? Voy al libro de Josué, el capítulo 7, y vamos a hablar sobre algo que he denominado lo prohibido, lo que no debemos hacer, lo que está oculto, lo que está allí, que nadie logra descubrir. Encontramos a un pueblo que viene de cruzar el río Jordán, que han visto la grandeza de Dios. Allá después de pasar el mar, murieron mucha gente, pasaron muchas cosas. Ellos pagaron el precio muy alto por su desobediencia, por la forma como se comportaban. Y ya después de cierto tiempo, cuando ya Dios considera que es el momento para avanzar, cruzan el río Jordán y el primer obstáculo que se consiguen es allí el pueblo de Jericó, una ciudad amurallada en medio de todas las cosas. Sin embargo, Dios, tomando en cuenta la obediencia de ellos, la forma como fueron, solamente tuvieron que dar vueltas alrededor de aquella gran muralla, aquella gran ciudad que estaban como asombrados, y Dios se las dio, solo que colocó condiciones: no tomen de ella nada de lo que hay, porque a Jehová no le agrada. Y declaró que aquellas cosas que estaban allí serían llamadas anatema, ¿verdad? Algo que está como puesto aparte, que no llega a convertirse en una bendición, sino por estar precisamente inmerso dentro de eso que Dios ha expresado, es algo que está totalmente prohibido para ellos como tal. Allí entonces la victoria inicial, la captura de Jericó, les levantó el ánimo, les puso en una condición que dijeron: de aquí para adelante lo que sea lo tendremos sin mucho problema. Y ellas se habían analizado y organizado las cosas. Entonces, quizás no tomaron en cuenta lo que ya les había dicho, ¿verdad? Había alegría, había entusiasmo en el pueblo, las cosas serían así como Dios se las había dicho. Se animaron a ir, porque más adelante había otro pueblo llamado Ai. Se animaron a ir a otra batalla. Si habían tomado a Jericó de una manera tan fácil, de allí en adelante ellos dijeron: este es un pequeño pueblo. Hermano, aprendamos algo: no hay enemigo pequeño. Enemigo es enemigo, como quiera que sea. La tentación, sea de una u otra forma, será siempre un enemigo que tenemos que tomar en cuenta. Y hasta llegaron a decir, en una confianza en la que tuvieron quizás sin reparar, dijeron: bueno, con poca cosa nosotros podemos derrotar a esta gente, ¿verdad? Entonces, agárrate que no sean tantos, no vamos a todo el pueblo, vamos a mandar unos 2 o 3 mil, que serán más que suficientes. Es algo que no tiene tanta relevancia, tanta importancia. Quizás usted ve muchas cosas así, no lo mide en la condición en que está y actúa de esa manera. Mis hermanos van a enfrentarse a aquella gente y fueron derrotados, fueron perseguidos y hasta muertos. La Biblia habla de 36 de ellos. Tuvieron que huir. A aquellos que parecían no tener ninguna oportunidad, los derrotaron, a un pueblo que venía de hacer una gran victoria. Y no solamente lo derrotan desde el punto de vista de la victoria militar, sino que los derrotan anímicamente. Aquello causó dolor, aquello causó tristeza, y después de estar allí se preguntaban: ¿y ahora qué hacemos? Todos los demás vendrán contra nosotros, nos van a aniquilar. Y comenzó cada quien a caer en una situación en que ya era quizás una derrota más grande. Y allí es cuando entonces dice la palabra en este capítulo que Josué se postra delante de Dios y comienza a hacer como un mea culpa, por llamarlo de alguna forma. Señor, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Nos trajiste para que muramos aquí, nos hiciste pasar el Jordán para ver estas cosas.
aun cuando ya habían visto la gloria de Dios en medio de tantos momentos, tantas cosas. Y Dios mira a aquel hombre en aquella condición buscando respuesta, y el Señor siempre tendrá cuidado de nosotros mientras vayamos con un corazón sincero. Entonces, ¿qué haces allí? ¿Por qué estás en esa condición? Señor, mira lo que ha pasado, como que si Dios no lo supiera. Y es cuando Dios le dice algo que es interesante. Mientras no saquen lo prohibido, mientras eso esté en medio del pueblo, no podrán hacer frente a nadie. Josué no lo sabía, así que es esto que sucede. ¿Acaso hay algo que yo no estoy enterado? Y era así, porque las cosas se hacen quizás pensando que nadie lo sabe. Ya Dios lo sabía y las cosas estaban planteadas allí, ¿verdad? Y entonces de una manera en que Dios le da la forma a su modo, pues, era familia por familia, en el pueblo como tal se fue dando, Dios les fue mostrando, anda en medio de ellos y comienza a buscar dónde está la causa por la cual las cosas han pasado. Y comienza bajo aquel proceso. Allí Dios se fue valiendo en cuanto a lo que era una investigación que se fue dando por parte de los, no vamos a llamar cuerpos policiales, pero sí de los que estaban al frente, que vieron, y fueron atando cabos una cosa con la otra, hasta llegar a la familia de un hombre llamado Acán, de la tribu de Judá. Y allí lo confronta Josué: hijo, ¿qué pasó? Da la gloria a Dios que llegamos aquí, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Y aquel hombre entonces confiesa de una manera tal que lo dice de una forma en que quizás nos llama la atención, pues vi, codicié y tomé. Es algo que es interesante, que él da como los 3 pasos del pecado en la vida de cualquiera. No solamente se ve porque es una condición que está allí, pero más allá de verse codicia hasta que al final se toma, que fue lo que él exactamente hizo, ¿verdad? Y allí conseguimos que en medio de todas aquellas cosas hubo un juicio y finalmente la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que él vio? La Biblia dice que vio un manto babilónico, que vio 200 ciclos de plata. Aquello era algo que llamaba la atención, y cualquiera de nosotros podrá ver en algún momento algo que te va a causar quizás la misma tentación, ¿verdad? Un manto babilónico muy bueno, dice él. El número es el versículo 21 del capítulo 7. Aquello era sinónimo de pecado. Es una situación que es interesante, que si nos podemos analizar lo que hemos escuchado de Babilonia, vamos a conseguir que nos dice que anatema era algo puesto aparte, que Babilonia, bajo Nabucodonosor, llegó a ser la cuna de la grandeza, ¿verdad?, y esplendor. Era afamado por su sabiduría, Nabucodonosor como tal, especialmente en la parte astronómica, lo que tenía que ver con la parte agorera, la suerte, lo que mucha gente quiere. Voy a ir a un brujo que me diga. Quizás usted está pensando en lo mismo. Ellos tenían esa condición. Por eso lo dice Daniel 47:10 y Isaías 47:10 y Daniel 1:4. Y por el talento de aquella gente para el arte de la fabricación de las alfombras, paños, perfumes, etc. Los profetas llaman la Gran Babilonia en Daniel 4:20, la admiración de toda la tierra en Jeremías 51:41 y la belleza de la excelencia de los caldeos, de acuerdo a lo que dice Isaías 13:19. También le dicen la señora de los reinos, Isaías 47:5, ¿verdad? Daba placer, Isaías 47:1-8. La corrupción y la inmoralidad las costumbres se llevaron a extremos espantosos en aquel lugar. Entonces aquel manto babilónico representaba en aquel momento algo bien importante para todos ellos, un manto babilónico muy bueno, y cualquiera se deslumbra ante lo que el mundo ofrece, fama, fortuna. Si haces aquello, hay mucha gente buscando ganarse con el último premio de la lotería. Quizás lo que usted piensa lo va a sacar de una condición en que está ahora, pero era sinónimo de pecado, de brujería, de horóscopo, de juegos de envite y azar, juegos del mundo. Habla también de 200 ciclos de plata, que es importante, que la Biblia nos habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Hay gente que por dinero es capaz de vender a su propia familia, de matar al que sea.
el dinero llegó a eso a cualquiera, ¿verdad? Él olvidó en aquel momento lo que le habían dicho. A lo mejor dijo, nadie se va a dar cuenta, esto es un poquito. Y así se piensa. La tentación de tomar lo ajeno quizás lo que más lo impulsó en este momento. La tentación de ganar lo fácil, como quizás mucha gente de nosotros ha dicho, es que si me juego un número de lotería lo hago y después hasta el diezmo se lo doy a Dios, quizás pensando que usted va a sobornar a Dios. Sucede en muchos casos. Habla también de un lingote de oro. Miren, mantos babilónicos, ciclos de plata, un más lingote de oro. Oro, anhelo de poder, de brillar, de acomodarse, de que su orgullo esté más allá. Cualquiera quiere tener oro, hoy los países ostentan como parte de la garantía de su riqueza el tener toneladas de oro. Aquel hombre quizás viendo en aquello, con esto resuelvo, no habría problema. Y entonces es cuando dice, visto todo esto, cuando ellos estaban allí en medio de todos los escombros que habían quedado de Jericó, cuando vio todo aquello, dice, lo codicié. La parte de la codicia siempre ha estado en medio de nosotros y eso entra por la vista, por la forma como vemos las cosas, siempre va a estar allí. Lo codicié, y no solamente lo codicia, que cualquiera quizás pudiera verlo y se aparta y sigue y no cae en eso, pero entonces él va a un segundo paso. Después que lo ve, lo codicia y lo toma. Allí están los tres pasos del pecado: ver, codiciar y tomar. Y entonces dice, y luego está escondido en mi casa. Allí en el patio, él tenía aquello pensando que nadie llegaría a enterarse. Tengo una pregunta para usted y para mí mismo. ¿Qué guardamos con nosotros que tenemos que está bajo maldición y que a Dios no le agrada? Es una buena pregunta que le hace Josué a Acán. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? Ahí está expresado. ¿Existe algo en tu casa que te mantiene hundido en ti mismo, que está allí? ¿Tienes algo escondido que a Dios no le agrada? Esto es algo que yo no puedo hacer. Quizás mucha gente quisiera venir, mire pastor, yo creo que usted que hable con Dios y le pregunte a ver qué ha pasado conmigo y por qué aquello. Quisiéramos tener quizás esa facultad de poder decirle a todos los demás las cosas como se van dando, pero no es nuestra condición como tal, ¿verdad? Allí no es otra cosa como tal, sino, mis hermanos, que es la desobediencia que está visto delante de Dios. Conocemos a tanta gente que anda en todo esto, que anda haciendo las cosas como no deberían. Mis hermanos, la Biblia dice en el versículo que con él pereció todo. Allí no solamente falleció su familia. Es un capítulo muy triste, una historia, verdad, por demás espantosa en medio de todo esto. Son cosas que se vienen haciendo y que Dios posteriormente va a presentarlo así. Por eso llego a esta expresión: revísate, mi hermano, voy a revisarme yo mismo. ¿Qué oculto que no agrada a Dios? ¿Qué cosas estoy haciendo o diciendo que son quizás la causa por las cuales muchas veces estamos? Estuve viéndome con unos médicos en estos días y me hacían preguntas: ¿usted come esto? ¿Usted come aquello? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? Y tuve que confesar, sí, mira, estoy consumiendo, y dice, no debe hacerlo más. Le está causando que su colesterol está llegando a unos niveles que no son los más adecuados. Tiene que evitar tales cosas. Caramba, pero es que me gusta tanto cuando tiene que evitarlo. El médico no se va a venir conmigo a evitar en un momento que yo no lo haga. Es una decisión que van a hacer de mí. Por eso hay que revisar las cosas. Aquello que no está bien, debo dejarlo a un lado. Debo tomar la decisión ya, para que no te dejes destruir y vivir en miseria. Mis hermanos, quiero dejar esta frase con usted y esta expresión con usted. ¿Qué cosas hay? Quizás esto va a despertar en usted un análisis mayor y lo verá de otra forma y lo estarán revisando por mucho tiempo. Una vez fuimos a una casa aquí, con esto quiero ya finalizar, de alguien que no podía dormir en las noches, de una persona mayor que se levantaba en medio de tantas cosas. Y fui con una de esas hermanas de la iglesia, mujeres que se meten en oración. Ella ya está con el Señor, esa hermana. Y llegamos a la casa de esa persona y estuvimos hablando con ella. Y se nos ocurre preguntar, ¿y dónde duerme ella? Fuimos a un cuarto donde ella dormía. Y en la pared de ese cuarto habían una serie de dibujos y cosas que simbolizaban lo que se ha conocido siempre como el sello del diablo. Así se les conoce coloquialmente.
Y ahí está la condición. Mire, se le ha dado entrada a esto, hay que borrarlo. Se mandó a pintar, se oró, se bendijo aquel lugar. Aquella mujer posteriormente vino al templo a confesar al Señor. Ya podía dormir, ya estaba tranquila. Quizás debo preguntarle, ¿qué estamos haciendo que no trae paz y tranquilidad a mi vida? Cuando hay cosas que están allí, sácalo prohibido, porque Dios nos bendice de esa manera. Gracias, Señor, en esta tarde por estas palabras. Gracias por este mensaje que tú me has dado, que espero sea de bendición para todos cuantos lo oigan. Trae, Señor, tu paz y tranquilidad a nuestras vidas. Lo dejo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, dejo con ustedes esta pequeña reflexión para que lo analices de esta forma. Mándame tu opinión, 0412-726-9831. Ese es mi número. Me gustaría escuchar tu comentario, desde donde quiera que sea. Y me gustaría escuchar también, o leer tu opinión a través también de YouTube, que también estamos saliendo por allí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y será nuevamente hasta la semana que viene que estaremos por esta misma forma llegando hasta ustedes.